Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario. Seguimos en este tiempo hasta que llegue el miércoles de ceniza, el próximo 17 de febrero. Ahondando en el seguimiento del Señor, hoy vemos en el Evangelio cómo Jesús cura a un endemoniado, lo libera de un espíritu inmundo. Jesús que ha venido a liberar, que ha venido a sanar, que ha venido a salvar. Este es el Jesús al que seguimos. El Señor, el Kyrios, el Señor de la historia, que tiene poder también sobre el mal. En este 31 de enero también una palabra de felicitación y saludo a todos los salesianos en el Día de Don Bosco, a todos los antiguos alumnos salesianos. Y con la mirada puesta en el próximo 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor. A los 40 días del nacimiento Jesús fue presentado en el templo. El próximo martes celebraremos en toda la iglesia esta fiesta, la Candelaria popularmente, la purificación de María en tiempos. La Virgen presentaba a Jesús cumpliendo la prescripción judía para presentarlo a Dios, como nos relatará el Evangelio que escucharemos el próximo martes. En este día de la presentación del Señor celebramos el Día de la Vida Consagrada, que este año tiene como lema la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo dividido. Y precisamente vamos a hablar de la vida consagrada, de la vida religiosa, concretamente en Navarra, con el vicario episcopal de vida consagrada recientemente elegido, el padre Jesús Galdeano, dominico, que hoy está con nosotros y le agradecemos. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, nuevo vicario de vida consagrada, toda la diócesis, pues al servicio de esta realidad nueva. Una pincelada, ¿quién es Jesús Galdeano, dominico? ¿Cuál es un poco tu trayectoria? Bueno, yo soy de esta tierra, mi familia son de Tierra Estella. De pequeño comencé a estudiar en el seminario de dominicos en Villava y luego hice los estudios, los 8 años que teníamos los dominicos, como 3 de filosofía, 5 de teología. Acabé licenciado en teología, luego realicé unos estudios complementarios en París y después he estado de profesor, fundamentalmente pues 30 y pico años de mi vida en un instituto superior que dependía de la Universidad Pontificia de Salamanca, de filosofía y pedagogía. Yo era profesor sobre todo de pedagogía y luego había descubierto en Francia el tema de la mediación. Yo como pedagogo hice orientación familiar, orientación escolar, y descubrí esa beta de la mediación en conflictos. Es el momento en el que apareció el divorcio express que decíamos, y entonces me motivé, hice un máster en mediación familiar y fundé un centro en Valladolid primero de un posgrado de mediación y luego un centro de orientación, terapia y mediación familiar. Y entre ambos campos, la docencia por un lado y el trabajo con las familias y la orientación y mediación, pues esa ha sido mi vida fundamentalmente. Y ahora llevo 6 años en Pamplona, me eligieron los compañeros, los hermanos prior de los dominicos y ahí estoy. Qué interesante todo ese campo, ¿verdad?, de la mediación familiar, del campo matrimonial. Y llegas a, don Francisco te nombra vicario episcopal de vida consagrada. Cuéntanos un poco, cómo afrontas, cómo llegas a este servicio en bien de la Iglesia. Bueno, cómo llegó, habría que preguntárselo a don Francisco, ¿por qué se fijó en mí, ¿no?, cuando hay tantas personas? Pero bueno, estoy comenzando, aún no conozco mucho la realidad de la vida consagrada de Navarra, sobre todo la vida monástica, que es la que más depende del señor arzobispo, porque el vicario tiene las atribuciones que el arzobispo le concede, ¿no?, le confiere, que son las que él tiene, por otro lado, en la vida consagrada. Entonces, pues estoy en esa etapa de informarme, de escuchar mucho, estoy comenzando a escuchar a los monasterios, a las personas, cuál es su realidad y cuál es su problemática fundamental, porque creo que la tarea del vicario, por lo que entiendo, es acompañar a las personas en sus problemas personales, en sus relaciones también intraconventuales, acompañar a los monasterios pues en todas las gestiones que el derecho le confiere al señor arzobispo y él delega en mí. Bueno, pues ese sería un campo bastante amplio y estoy un poco asustado porque me parece que es un pozo sin fondo donde me he metido. Claro, sí. Bueno, la vida consagrada, ya diferenciamos, ¿verdad? Está la contemplativa, la activa. La Iglesia, eres religioso, dominico, ¿cómo entiende, cómo define, qué es, si podemos a nuestros televidentes que están viendo, cómo definimos la vida consagrada? ¿Qué es la vida consagrada?
Bueno, pues lo dice la expresión, es una vida que uno consagra su ser y su hacer a Dios directamente en la contemplación, como es el caso de las contemplativas y los contemplativos, o en el servicio a los hermanos. En esos múltiples campos en que se realiza hoy día en Navarra tenemos, pues no hace falta enumerar, pero desde marginados, bueno, la educación, la sanidad, la marginación, las cárceles, las parroquias, los ancianos, los enfermos, pues es que la vida consagrada está en toda la problemática humana, está metida. Es una riqueza enorme la que tiene la sociedad y la Iglesia en la vida consagrada. Entonces, digo, lo que le define es esto, la consagración a Dios a través de los consejos evangélicos que los formulamos a través de los famosos 3 votos, ¿no? Eso es lo que la define fundamentalmente. Puede realizarse en comunidad, que son los institutos religiosos, o puede realizarse en la secularidad, viviendo solos, viviendo en familia, que es lo que hacen los institutos seculares. En Pamplona tenemos pues 144 comunidades religiosos y tenemos, creo que son, los tengo recogidos por aquí, 8 institutos seculares que viven en la secularidad esa misma consagración. O sea, están esas dos partes diferenciadas de la vida comunidad y de la vida secular. Y llegamos a la Iglesia que plantea una jornada de vida consagrada, ¿no? Bueno, ¿por qué la Iglesia pide a todos los cristianos de toda vocación que, bueno, que reflexionemos, que agradezcamos y que recemos por la vida consagrada? Bueno, este año estamos celebrando las bodas de plata, los 25 años de la institución de estas jornadas, por Juan Pablo II. Y el motivo, él mismo lo dice, y el objetivo que asigna a las jornadas, el primero es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la vida consagrada, por tantas personas, hombres y mujeres, que han dedicado su vida a los demás desde una motivación religiosa, desde Dios. Como dice el Vaticano II, la vida consagrada es un don de Dios a la Iglesia, que la Iglesia ha acogido con gozo y que procura fomentar y potenciar. Entonces, el primer objetivo que el Papa mismo le asigna ya en la fundación es este, dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada. Después, también el reconocer, el valorar la vida consagrada en la Iglesia. Porque me gustaría resaltar que esta no es una jornada o una fiesta de los consagrados, sino que es una fiesta de la Iglesia. La Iglesia celebra la vida consagrada. O sea, no es algo marginal que los consagrados tenemos nuestro día como, yo qué sé, sino lo mismo que el Día de las Misiones. Sí, la Iglesia entera celebra las misiones porque son tarea y misión de toda la Iglesia. La vida consagrada también es un don para toda la Iglesia y nos gustaría resaltar esto. Digo, nos gustaría porque lo he hablado con la CONFER, con su presidente. Esto que igual está quedando como algo marginal, ¿no? A ver, pues se reúnen en la catedral los frailes y monjas y los consagrados y celebran. No es ese el sentido. Estaríamos distorsionando. Claro, es la Iglesia entera la que se goza y la que quiere celebrar. Y celebrar para valorar y reconocer ese don para la Iglesia. También es otro objetivo que el Papa asigna, para confirmarse los propios consagrados, para fomentar la esperanza y la alegría de su consagración. Es el tercer objetivo que el Papa le asigna a estas jornadas. Claro, claro. Es muy bonito y lo que dices es muy verdad, ¿no? Concienciarnos todos y celebrar todos que existen estos carismas, este carisma de la vida consagrada. Vamos a ver ahora un vídeo sobre este Evangelio de este domingo, cuarto del tiempo ordinario. Y entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía: ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le conminó: calla y sal de ese hombre. Entonces, el espíritu inmundo, retorciéndole y dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban: ¿qué es esto?
Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes a toda la región de Galilea. Próximo martes, fiesta de la presentación del Señor. Estamos hoy charlando sobre la jornada de la vida consagrada con el vicario episcopal de vida consagrada, Padre Jesús Galdeano, dominico, y ahondando en este tema rico y amplio de la vida consagrada. Jesús, hemos hablado un poco de lo que es la vida consagrada y del día de la vida consagrada, que todos los años marca como acentos de la vida consagrada. Háblame un poco del lema de este año, la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo dividido. Imagino que siempre el magisterio del Papa está detrás, tenemos la Fratelli Tutti, todo esto está detrás. Un poco, ¿qué se quiere transmitir con este lema? Precioso, ¿no? El lema preciso y profundo. Sí, sí, sí. Eso. Parábola de fraternidad. Justamente va en la línea de fraternidad, como tú aludes, de acuerdo con esa insistencia del Papa recientemente en que todos hermanos, pues... porque en el fondo ese es el mensaje de Jesús, ¿no? El proyecto de Jesús, ¿cuál era? Una nueva humanidad en la que todos vivamos como hermanos porque somos hijos de un mismo Dios. Entonces este tema de la fraternidad como una inquietud y además que toca el centro de lo que es la misión de Jesús y el mensaje de Jesús. Entonces, la vida religiosa, ¿qué sentido tiene dentro de ello? Pues el ser, a mí me gusta mucho esa expresión de parábola, parábola viviente, como un gesto vivo. Los profetas usaban mucho ese tipo de gestos, ¿no? Jeremías, que rompe el jarro y les dice, esto os va a pasar a vosotros, el reino así va a ser roto, despedazado. Bueno, o el cinto. Pues la vida religiosa es, porque además es que lo es de facto, una parábola, pero no algo teórico, sino una parábola viva de esa fraternidad, primero viviéndola ellos, porque lo que define sobre todo a los religiosos es la vida en comunidad, la vida en fraternidad. Venimos de orígenes diversos, somos diversos en casi todos los campos. Los que llevamos yo llevo casi 60 años en comunidad, pues sabemos que no es nada fácil, es un esfuerzo, un aprendizaje constante, pero vamos creando comunidad. Y desde esa experiencia de comunidad queremos ser germen, parábola viviente en este mundo. El lema dice herido. Yo creo que hay una alusión directa a la pandemia, pero es que las heridas no son solo la pandemia. Claro. En la Ilustración se decía, con la Ilustración, con la ciencia, va a llegar un mundo nuevo, un mundo feliz, todo resuelto. Y vemos que incluso en los estados de bienestar que decimos occidentales, los de más bienestar, hay montones de heridas de todo tipo, montones de necesidades a las que las congregaciones intentan responder. Las congregaciones hemos nacido, las órdenes, para responder a una necesidad histórica de un momento dado. Los dominicos nacimos para la predicación. En la Edad Media predicaban solo los obispos. Y los obispos, como dice el Concilio IV de Letrán, son canes que no ladran, porque estaban tan ocupados como señores feudales, que en el fondo eran tan ocupados en sus haceres, que no predicaban. Entonces surgen los dominicos para... Es la primera vez que la predicación ya no lo hacen solo los obispos. Y las demás congregaciones todas nacen en un momento histórico respondiendo a una necesidad. Bueno, pues esa es el motivo de la vida religiosa, ¿no? Y te decía, quizá muchas de las necesidades hoy día están asumidas por el Estado, en parte. Pero no hay Estado, ni el más desarrollado, que pueda asumir todas las necesidades humanas. Y cuando resolvemos algunas de estas inmediatas, surgen otras, quizá más profundas. Pues lo que hablamos ahora, ¿no? La soledad de la gente, la falta de sentido, el vacío existencial, ¿no? Que de Víctor Frank, no sé, la depresión. Me acuerdo cuando yo estaba en Suiza, leí un artículo, lo tengo recogido, de un psiquiatra famoso en Lausanne. Él decía que la enfermedad, estábamos a finales del siglo pasado, que la enfermedad del siglo XXI iba a ser la depresión. Enfermedades de tipo afectivo. ¿Por qué? Porque por la soledad y el estrés que se vive. Va a ser la enfermedad del siglo XXI. Y vemos que en gran parte está siendo. Efectivamente. Entonces, esas heridas son a las que intenta responder la vida religiosa. La vida religiosa. Y así, sucintamente, porque claro, me imagino que el tema es amplio, ¿no? La vida religiosa, siglo XXI,
bueno, con muchas cosas, ¿no? No solamente para dedicar a todo es la pandemia, pero hay muchas cosas que cuando pase la pandemia ahí seguirán. ¿Cuáles son los grandes retos de la vida religiosa, tanto contemplativa como activa, que está muy diversificada? Sí. Bueno, pues son muy diversos también en función, no es igual los retos que tiene la vida religiosa en África, en Asia, en Vietnam, que en Europa o en América, ¿no? Pero por centrarnos aquí en lo nuestro, en Europa y más concretamente pues en España, en Occidente en general, ¿no? Por un lado es la disminución de vocaciones y por otro lado el envejecimiento de los que estamos. Ese es un reto, diríamos, sociológico. Y eso nos está llevando pues, a reestructurar nuestras presencias, en volver a lo esencial. Nosotros acabamos de dejar hace 4 días la parroquia de Gorraiz, claro, sí, sí. Con harto dolor, sí, porque algo que amábamos. Pero los dominicos no nacimos para llevar parroquias. Eso lo hemos asumido últimamente por necesidades o por abundancia de vocaciones. Sí. Pero en este momento en que tienes que centrarte en tu campo específico, en lo que decíamos, tu carisma, pues las parroquias no son tema nuestro y las estamos dejando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el primer reto. Y ya más allá de lo sociológico, bueno, pues creo que el reto es el reto de identidad. ¿Quiénes somos los religiosos en esta sociedad y en esta iglesia? En una sociedad como la nuestra, que los sociólogos la definen como una sociedad fluida, líquida, no hay formas fijas, en una sociedad y en una cultura individualista, narcisista, ¿no? Hay un libro famoso de un sociólogo español, Los Narcisos, somos narcisos hoy día, y cuanto más jóvenes quizá más. Pues en una sociedad individualista y narcisista, pues el Evangelio de Jesús y el carisma de la vida consagrada parece que ya no tiene sentido. Entonces ese es un gran reto de identidad, yo creo, que nos puede ayudar, como decía antes, a volver a lo esencial y a fundamentarnos en el auténtico fundamento, que es Jesús de Nazaret. Claro. Es la fe en Dios, en la gracia, en el Espíritu de Jesús, que sigue hoy actuando en la Iglesia. Claro. Y volver ahí y revitalizar. El concilio habló de la renovación de la vida consagrada. La renovación tiene que ir por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Nos has abierto hay cauces interesantísimos. Estaremos, desde luego, toda la mañana ahondando en estos grandes temas. Vamos a ver este segundo vídeo, las intenciones de la Conferencia Episcopal Española para este mes de febrero, en el que ahonda en la intención por los consagrados. Por todos los consagrados, y en especial por los que se dedican a la vida contemplativa, para que, siguiendo el consejo del Señor de orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la misión de la Iglesia. Pues vamos a rezar este martes, desde luego, y celebrar, como nos decía el Padre Jesús, vicario de vida consagrada de nuestra diócesis, vamos a celebrar toda la Iglesia de Navarra la presencia, la gran vocación de la vida consagrada, de la vida religiosa, que en Navarra ha sido tan floreciente y tantísimas vocaciones ha dado a la Iglesia, vocaciones religiosas, religiosos y religiosas, de vida contemplativa y de vida activa. Jesús, nos quedan 5 minutos y también te abro una pregunta también, que es un surco que abrimos, ¿verdad?, muy amplio, que es, el futuro de la vida religiosa, pero concretamente jóvenes y vida religiosa. ¿Cómo ven los jóvenes la vida religiosa? ¿Han nacido en un contexto cultural concreto, con virtudes, valores y con sombras, ¿no? A la hora de asumir compromisos? ¿Cómo está el futuro? ¿Cómo están los jóvenes y la vida religiosa? Sí. Bueno, una vez más, nos vamos a ceñir aquí a nuestro contexto geográfico, porque
seguimos creyendo que Europa es el centro, el ombligo del mundo y que el mundo somos nosotros, y no es así. Hay zonas enteras del mundo en las que hay un florecer. Por ejemplo, nosotros hemos tenido este año el capítulo general en Vietnam. Era impresionante ver las imágenes del capítulo, cientos y cientos de jóvenes con su hábito blanco, y creo que todas las congregaciones tienen un montón de vocaciones en esos contextos. Solemos decir que la sangre de mártires, porque en Vietnam hubo muchos mártires, los dominicos tenemos unos cuantos, es semilla de cristianos. Pero ciñéndonos aquí, bueno, pues qué duda cabe que no solo en la vida religiosa, como en la familia, hay siempre una tensión entre los mayores y los jóvenes. Pero ahora quizá acentuada, digo ya en la vida religiosa, porque, como he dicho antes, este cambio cultural, esta nueva cultura con la que los jóvenes lógicamente sintonizan, pues no facilita la vocación. Y por ejemplo, uno de los retos que se plantean es el mantenimiento de obras, de misiones, de campos de misión que teníamos tradicionalmente. Primero discernir cuáles de esos campos tienen visión y tienen perspectivas de futuro y cuáles, pues a lo mejor ya han perdido el sentido. Lo que nosotros hablamos del ars nascendi y ars moriendi. Hay que aprender a morir y a enterrar lo que está muerto, y hay que aprender también a vislumbrar lo que está naciendo. Y quizá los jóvenes son los que nos aportan valores que están naciendo. Creo que es un aprendizaje que tenemos que hacer, sobre todo los mayores. Y leía yo en el último número de la revista Vida Religiosa, de Canta la Mesa, Raniero Canta la Mesa, tiene un artículo muy bonito y dice él, en esta misma línea, que hay que tener mucho valor para, dice él literalmente, para cerrar obras que hoy día no dicen nada. Bueno, primero discernir, ¿no? Pero nos cuesta mucho, porque son obras que hemos llevado durante siglos, a lo mejor, y cerrarlas, pues nos va a hacer falta valor, pero ese es un reto. Y luego otro reto es que, como decíamos antes, en esta cultura, en que quizá el valor central es el individuo, lo que los jóvenes conjugan es yo mime conmigo. Yo en Valladolid organizaba cursos de autodesarrollo, de realización, y muchas más cosas, ¿no? Pero de todos los cursos, el que estaba siempre lleno eran los de realización personal. Claro. O sea, la realización personal hoy día es el mito. Entonces, claro, hay una cierta confrontación entre el proyecto personal de realización con los proyectos comunitarios de obras que pueden seguir teniendo sentido y que la tienen. Entonces, hay que equilibrar ambas cosas, ¿no? Yo veo que es un reto importante que tenemos la mayoría de congregaciones. Muy bien, Jesús, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y nos felicitamos todos para que el martes celebremos todos con gozo la jornada de vida consagrada, y nuestra oración para que dé mucho fruto tu servicio como vicario de vida consagrada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por contar conmigo. Muy bien. Pues nada más, el martes a los 40 días del día de Navidad celebraremos con gozo la presentación del Señor y celebraremos este don grande para la Iglesia de Navarra que es la vida consagrada. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.